La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:01 a.m. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima ya nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quebamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se unen Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua, que nos pone en todo el Perú. También estamos en los teléfonos celulares. Rosa María Palacios, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los peruanos, a todos los criollos, a todos los que celebran el Día de la Canción Criolla. ¿A ti te gusta la música criolla? Sí, a mí también, a mí bastante. Pero nos miran acá los jóvenes como si fuéramos viejitos. Y no es una música de viejos. Acá en nuestra programación tenemos un segmento dedicado a la música criolla todos los días. Yo escucho música criolla sobre todo el domingo. Claro, Sí, a la hora del almuerzo. a la hora del almuerzo, en camino al almuerzo de la casa de mis suegros, normalmente escucho música criolla. Y me sé algunas letras, no todas, pero algunas sí. Y claro, cada uno tiene sus favoritos, ¿no? Todo el mundo tiene... A mí me gusta más Chabuca Aranda porque me parece que sus letras son más poéticas, son más... Es mucha poesía. Hay mucha más poesía, ¿no es cierto? Y me gustan las letras, me parecen más armoniosas, pero también los valses despechados también son buenos. Hay unos terribles. Propiedad privada. Propiedad privada. Generalmente es el que los jóvenes cantan. Claro. Porque un día como hoy, en el Día de la Canción Criolla, en muchas reuniones ponen y es el vals que no puede faltar. No te puedo creer, Sí, le sí, gusta. sí. No, yo, claro, a mí más me gusta, reitero, me gusta Chabuca Aranda, pero también los otros. No me sé todas las letras. Mi esposo sabe todas las letras, ¿eh? Uf, se las sabe todas. Además, hay letras muy tristes. O sea, Sí. de verdad que sí, si uno escucha bien, y y amores muy agonizantes, ¿no? Devuélveme el rosario a mi madre Así es. y quédate con todo lo demás. O guardián, tápame la cara. Es una cosa terrible, ¿no? Entonces, hay unas que son demasiado dramáticas, la letra, ¿no? Y que, claro, terminas riéndote, pues ese drama no puede existir, pero los existía, o sea, Así es. existían. Hoy día, Rosa María, han declarado Patrimonio de la Nación la obra musical de Augusto Polo Campo. Que era un gran compositor, hay que decirlo, ¿no? Tenía un enorme talento y habilidad de los, digamos, fallecidos, digamos, uno de los grandes, ¿no? Eso me parece muy bien porque hay un legado ahí. Y bueno, hoy día los juanelos no están con nosotros, pero yo les mando un abrazo cariñoso a Cristian Isla, sobre todo con el que he trabajado para hacer esta obra que hicimos en el microteatro, porque ellos están haciendo una difusión muy bonita, que es utilizar los ritmos de la música criolla para hablar de todo, de temas políticos, Temas de momento. de temas del momento, que es una forma de hacer como que denuncia, comedia, música, una mezcla de todo, y me parece que están haciendo un gran aporte porque están llamando la atención de gente joven, ¿no es cierto?, hacia la música criolla. Que son ritmos muy especiales, por cierto, ¿no? Entonces, tienen que gustar. Ahora, yo sí creo que, digamos, la música es tan universal que puede gustarte toda la música. No hay necesidad que te guste solo una clase de música, ¿no? Entonces, puede gustarte la música criolla, te puede gustar la música andina peruana, no es incompatible una cosa con la otra, te puede gustar los ritmos extranjeros, los que tú quieres, si te gusta el tango o te gusta la ranchera o te gusta la música en inglés, te gusta el rock y te gusta... Ahora, claro, hay ritmos que yo ya no entiendo, ¿no? Pero, en fin, acá les gusta a los chicos, pues, el rapeo, ¿no? El perreo, sí, yo las he visto, sí les gusta, digan que no, ya, no se me dan los desentendidos, sí, ya te vi, ya. Entonces, claro, hay para todo, Para pues. todo. No, y está bien que les guste, es una música de su generación, pero sin perder un poquito lo otro, ¿no? Que Claro. hay que enseñarles.
Claro, mira, no se conoce, como se, no se No, quiere lo que no lo que se no se conoce. conoce. Así es. Esa es una verdad fundamental. Si nunca la has escuchado, si nunca la has cantado, si en el colegio nunca te la enseñaron, si en tu familia no la escuchan, te va a parecer algo muy ajeno, ¿no? Pero si cada vez que tocan José Antonio tienes una anécdota, te acuerdas, recuerdas a alguien que te la cantó, hay ahí pues también una vivencia cultural, ¿no? Así Que es. tiene que ver mucho con lo que somos. Entonces, feliz día a todos los criollazos, como los juanelos, y a los que no Vamos a lo son tanto. invitarlos. No será el día de la Sí, canción criolla, pero los podemos traer. por supuesto, porque Porque hablan además de la política también y de una forma no, muy tiene interesante. César Inostroza te destroza. Bueno, no dicen Inostroza, no dicen César te destroza, ¿no? Y esa canción es muy buena. Y vino acá, acuérdate, Cristian Sí, Isla y nos la Cristian cantó, o estuvo. sea que ha venido en otras oportunidades, pero hoy día va a sitios más importantes, pues. Sí, hoy Hoy día día, está muy pedido hoy por día está todos muy sitios. pedido, pues va a RPP, ATV, esas cosas así. Nosotros somos un canal pobre, ni siquiera somos un canal, somos una radio AM pastoral. ¿Qué va a venir acá? Pues imagínate. Pero bueno, vamos a nuestros temas. Hemos anunciado que en un ratito vamos a estar en la línea telefónica con el señor Tubino, congresista de la República. El almirante Tubino es ahora el vocero principal de la bancada de Fuerza Popular. Ayer el secretario encargado, Miki Torres, ha cruzado una carta al presidente de la República solicitándole una cita para ponerse a disposición en la elaboración de una agenda legislativa en beneficio del país. Anoche la señora Letona la escuché, ya comentaremos la parte graciosa de sus declaraciones, pero cuando habló en serio, digamos, dijo que estaban interesados en una agenda en educación, salud, reforma laboral, y lucha anticorrupción, creo que dijo, no, formalidad, no dijo nada de la lucha anticorrupción. Dijo formalización del país. Que pueden ser efectivamente iniciativas interesantes, ¿no? No entiendo por qué no se presentaron antes, pero la discusión que vamos a tener en los próximos días es cómo tener confianza. Hoy día en la República se publican más chats de la botica, ya esto es un deporte nacional, creo que se están publicando todos, donde, por ejemplo, Pierre Figari se refiere a la prensa como la prostiprensa. Así es. O sea, para ellos hay una conspiración, como decíamos ayer con Juan Carlos de Tafur, ¿no? Caviar, que los quiere destruir. El presidente lo único que quiere es cerrar el Congreso, dice Luz Salgado. Nos quieren sacar antes del 2021. Entonces, hay una paranoia colectiva. Yo creía que solamente era para la cámara, pero parece que lo sienten Se y lo lo viven, ¿ah? sienten y lo viven. O sea, hay una paranoia colectiva. Entonces, tú te quedas muy sorprendida, ¿no? Claro, pues tú dices, este es un mecanismo de defensa. No. Los miedos de esta colectividad son tremendos y movilizadores, ¿no? O sea, el miedo a la traición de Vizcarra, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la traición de Vizcarra? Haber pasado una reforma política sin consultárselo, pues, porque no tenía por qué hacerlo. Y obviamente su gran traición es haber prometido al país mandar parece colegio, mandar al Congreso un proyecto de reforma constitucional para la no reelección de congresistas. Esa es la traición que no le perdonan. Porque saben que va a ser tremendamente popular y que la gente va a votar a favor de esa reforma constitucional, en castigo a este Congreso. Y esa es la parte que no entienden. O sea, a ver, las personas cuando votan, cuando eligen, no son locas, hay una racionalidad detrás de ellas, ¿no es cierto? Sus decisiones nos pueden parecer pésimas, o sea, hay decisiones que ha tomado el pueblo peruano que son muy malas, pero hay cierta racionalidad detrás de esas decisiones. Entonces, es como conversábamos ayer con Juan Carlos Tafur respecto a las elecciones en Brasil. Desde fuera nos puede parecer una locura que un país vote mayoritariamente por un fascista, pero hay que ver qué había al otro lado. Y lo que había al otro lado era un hartazgo, una sensación de inseguridad espantosa, más de 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, acusaciones de corrupción horrendas. Entonces ya se abre el camino y una crisis económica muy grande, se abre el camino para este tipo de opciones. Y lo mismo pasa con el Congreso. No es que la gente odie al Congreso porque un día se levantó de la cama y decidió odiarlo, sino porque la conducta de la mayoría en el Congreso ha sido una conducta
nefasta. En algunos casos ha sido la conducta de todo el Congreso, pero en la mayoría de casos ha sido la conducta de la mayoría de Fuerza Popular. Entonces, el pueblo quiere un castigo más severo que simplemente no votar por ellos en el 2021. El pueblo quiere que lo cierren. No se puede porque hay un camino constitucional, se ha explicado muchas veces. Es más, deberían agradecerle a la prostiprensa, los señores de Fuerza Popular, el haber educado una y otra vez sobre el derecho constitucional a sus electores. Porque entre los que piden que lo cierren también están sus electores. Entonces, como el camino constitucional no lo permite, esa reforma es un desfogue a la ira ciudadana contra el Congreso. Y en vez de entenderlo así, diciendo sí, pues habrá que analizar qué hemos hecho para merecer, ¿no es cierto?, el desprecio popular, porque algunas cosas han hecho, consecuencias lógicas. O sea, si tú no dejas gobernar al Ejecutivo y fastidias y fastidias y fastidias, bueno, la gente no te va a querer, pues, ¿no? Si no sacas una sola ley importante de relevancia nacional que ayude a algún proceso que tenga que ver con la prestación de bienes y servicios que son importantísimos para las personas, bueno, entonces igual va a haber un problema serio en tu prestigio. Y si lo único que haces es fastidiar y fastidiar y fastidiar y mentir y mentir y mentir y ser una máquina sistemática de mentiras, la gente te va a detestar. Tomemos algunas cuestiones mientras tenemos la línea. Ya estamos en comunicación con el señor Tubino todavía. Bueno, tomamos algunos ejemplos. Es clarísimo del chat La Botica que en materia de cuestión de confianza y luego en la aprobación de las reformas constitucionales, Fuerza Popular quería mandar un mensaje de división, es decir, vamos a darles el número de votos justos, pero justos, para que se aprueben las reformas. Pero que quede claro que, digamos, lo estamos haciendo a regañadientes. Este tipo de votación, yo lo he visto hacer en el APRA muchas veces, hace 20 años que ocurre el Congreso, se llama partir votación, es decir, ya, uno vota rojo, uno verde, uno vota... ¿Qué es lo que se hace normalmente? No tiene nada de malo. Lo que tiene de raro es que no lo reconozcan. Estamos en la línea telefónica ya con el congresista Tubino. Muy buenos días, congresista. Muy buenos días, Rosa María. Un gusto volver a entrar a tu programa. Bueno, estamos en un modo de paz, almirante. Sí, la verdad que sí. Yo lo que trato de decir a la ciudadanía es que efectivamente yo, como saben que vengo de procedencia de la Marina, y tengo el modo militar, pero también tengo el modo diplomático, y sé comportarme en ambos. Almirante, ha cursado su bancada, a través de su secretario general encargado, una solicitud al presidente para una reunión que aún no ha sido contestada, pero la pregunta que nos hacemos todos y que el presidente sí mencionó hace 48 horas fue, ¿cómo se puede confiar si hace 7 meses que les he pedido trabajar juntos y recién ahora me lo piden? Sí, mira, yo creo que tiene todo el derecho de expresarse de esa manera y de repente pensar que este diálogo que le estamos pidiendo es muy sincero, pero realmente lo es. Y yo creo que hemos escuchado a través del periodismo, inclusive crítico, activismo, etcétera, el sentir de la ciudadanía, con respecto no solamente a nosotros, sino al Congreso en general. Yo creo que sí podemos cambiar. Y sobre todo, cuando uno se pone a analizar profundamente el tema, sí hay temas que podemos trabajar juntos con el gobierno. Por ejemplo, yo pienso en algunos temas, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción, sí estamos caminando por un camino correcto como país, como democracia, hacia el siglo XXI en eso, pero no sé cómo entró. Pero, almirante, en la lucha contra la corrupción se puede decir muchas cosas, pero el discurso, usted sabe, tiene que ir acompañado de la acción, ¿no? Entonces, mientras que ustedes, y manifiestamente así lo han dicho en sus chats, protegen a determinadas personalidades, es poco creíble que estén luchando contra la corrupción. Sí, mira, yo creo que acá hay que seguir con ese tipo de percepción. Nosotros,
lo digo, yo no estoy para proteger a nadie. He tratado a lo largo de mi vida, durante 50 años que he cumplido este año de servicio al Estado, conducirme de la mejor manera, de forma derecha, y yo no tengo grado de paso, etcétera. Y yo quisiera que todos los que estamos en función pública y política hagamos lo mismo. El Perú, hoy día los peruanos nos piden, no solamente nos piden, nos claman cero corrupción y máxima transparencia. ¿Qué cosa es transparente? No dejes dudas de tu accionar. Ya la población está cansada de estas cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que caminar en esa dirección. No, mire, la población de lo que está cansada es de la impunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué protegen a Chávez? Es lo que todos se preguntan. No, nosotros, si yo te lo digo, no estamos para proteger a nadie. Y en este caso, las 3 denuncias que todavía se tienen que ver en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, hay que verlas. Y en base y tú quieres abogada, en base a la fundamentación que puede haber en ellas, se tiene que proceder, ¿no? Pero mire, hay otros temas, por ejemplo, todo este asunto con el informe Lavallato, este oscurantismo que no se entiende de verdad, le digo que no se entiende, para algo que ya todos sabemos. La única novedad del informe Lavallato es que excluye a Alan García. Sí, mira, yo te digo lo siguiente. Esto es un tema que lógicamente se va a debatir. Hay un informe que se ha trabajado durante bastante tiempo, es muy voluminoso, se ha desclasificado el día de ayer y se le ha entregado a los congresistas de forma privada para que lo analicen, pues tenemos este fin de semana hasta el día lunes, y el día lunes hace la exposición por Rosa Bastra y enseguida el debate. Y bueno, ahí en el debate se verán todas estas cosas también, ¿no? Señor almirante, ¿usted reconoce que hay algunas cosas que han hecho mal? Por supuesto, claro que sí, yo mismo. ¿Como, O sea, ¿como cuáles? yo, por ejemplo, la gente que entra a las redes sociales, por ejemplo, ve en mí un tipo de personalidad que no necesariamente es la mía. O sea, ¿por qué? Porque me he seguido en mis adjetivos, en mi forma de confrontar en las redes. Entonces, a los que están en las redes sociales les he transmitido una imagen que no es exactamente mi personalidad. Yo soy una persona mucho más abierta que lo que parece en las redes. Entonces, mejor que le quiten el Twitter, almirante. Sí, tal vez. No es su mejor escenario, ¿eh? Yo he aprendido la lección, tal vez tarde, pero demorado, diría, pero nunca es tarde, ¿no? Ahora, hay cosas que políticamente no han hecho bien. Por ejemplo, en su primera intervención usted ha dicho, si el presidente necesita nuestras disculpas, se las damos. Así no se piden disculpas, almirante. O sea, el presidente no necesita nada en este momento. Tiene razón. Yo cuando tengo oportunidad de estar frente a él, se lo diré de forma personal, ¿no? Y también decir lo siguiente, yo creo que también hay que interpretar que estos chats privados es un chat, no es declaración pública de un congresista, un político, y que haya hecho ese tipo de epítetos hacia el presidente, que merece todo nuestro respeto para todos los peruanos, ahora, independientemente de nuestros colores políticos. Almirante, usted tiene una formación militar y sabe que la información es un arma también. Y a mí, le digo, leyendo estos chats privados, por supuesto, sí creo que había un ambiente, ¿no es cierto?, ¿cómo les explico?, de conspiración entre ustedes, casi paranoide. O sea, las personas que están en este chat creen que todo el mundo las odia, que hay una conspiración contra ellos permanente, que hay una prensa vendida, que tienen odiadores, enemigos históricos. Es decir, están en una situación de conflicto permanente que se refleja en sus actos públicos, ciertamente. ¿Por qué han permitido que esta arma haya sido usada de esta manera y haya generado esta psicología de grupo tan extraña? Mira, si me preguntaras si yo conocía ese chat, yo jamás ni tenía idea que existía un chat de ese tipo. Y sobre todo con los contenidos, tampoco lo conocía.
Yo soy una persona que vengo de procedencia de la Marina, y un tema que nos enseñan desde chiquitos en la Marina, donde tenemos que ser cuidadosos, porque acá ya notamos que me va a interceptar a alguien, no, se puede interceptar a otro país en comunicaciones de seguridad nacional. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos con las comunicaciones y mantenemos mucha disciplina en las comunicaciones. Así Yo, es. si hubiera tenido conocimiento de que había ese tipo de chat, yo lo hubiera prohibido inmediatamente. Yo no voy a usar ese tipo de comunicación, yo quiero ejercer un liderazgo diferente, liderazgo basado en ejemplo, en profesionalismo, en valores, etcétera, que sí se puede, y no necesito chat, sino necesito un contacto directo y hacerse expresar estos sentimientos a los que están a mi lado. Ahora, ¿no cree que el uso de adjetivos descalificantes en la política ha sido también un problema en los últimos 2 años que debía ser superado? Sí, yo por eso digo que se ha hecho, vamos a decir, una labor que no renunciamos a ella, de hacer oposición, una labor de ir a hacer nuestra fiscalización como corresponde, pero el ánimo y la confrontación, los adjetivos, yo creo que todo eso tenemos que dejarlo de lado. Claro, o sea, no todo el mundo, para eso. digamos, no todos los que piensan distinto a usted son terroristas. Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo también me he seguido en eso. O sea, todo aquel que no sea una persona sea, vamos a decir, fujimorista o que tenga simpatía al fujimorismo, necesariamente es una persona de izquierda, o es una persona liberal, opuesta, pero puede ser un liberal, puede ser una persona que no le gusta ese grupo político, también, ¿no? Yo creo que esos adjetivos son un exceso, yo también me voy a corregir con eso. El presidente, supongo yo, no lo sé, va a contestarles en algún momento, pero la verdad, almirante, que una agenda legislativa en este momento tendría que ser la que ustedes establezcan en adhesión a las propuestas del Ejecutivo, porque fíjense, educación, por ejemplo, lo ha propuesto la señora Letona. Difícil de creer después de lo que ustedes hicieron con el señor Saavedra, que fue una injusticia manifiesta, y después de la persecución a la señora Martens, que acabó con la censura de un gabinete, y de la alianza con grupos evangélicos en una propuesta en la cual la tesis era que el presidente Kuczynski iba a homosexualizar a los niños del Perú, lo cual también es un disparate. Entonces, en materia educativa, ¿qué puede ofrecer Fuerza Popular? Mira, llegar a consensos, o sea, conversar en los temas que acabas de mencionar, y entre otros, y hacer un esfuerzo, porque yo creo que cuando uno quiere llegar a un consenso, tiene que ceder en sus posiciones. Y la otra parte también, si no, no llega nunca a nada. Y mira, hay otros temas, por ejemplo, ¿por qué no nos enfocamos a hacer una reforma laboral? ¿Por qué no nos enfocamos y cambiarnos el sapo de los problemas que pueda generar esto? Pero vamos a hacer un bien al país. El tema de desarrollo económico del Perú no puede seguir creciendo al ritmo que estamos, tiene que crecer mucho más y tenemos que hacerlo por los jóvenes, porque no hay nada más frustrante que tú estudies una carrera universitaria, termina tu carrera y no tengas trabajo. De acuerdo, pero digamos, una reforma laboral que implica cambios muy críticos no va a ser posible sin apoyo popular y en este momento no lo tiene y ustedes tampoco, o sea que es bien difícil que el Congreso pueda sacar adelante una reforma laboral. Pero por ejemplo, la bicameralidad que comenzaba a verse con simpatía, ustedes le meten mano y cambian la cuestión de confianza, ya no se puede votar a favor. ¿Cómo? O sea, eso acaba de suceder. El tema de la bicameralidad, el proyecto inicial que presentó el presidente a las regiones como la que yo represento, por ejemplo, la región de Ucayali, realmente no nos hacía ningún bien. ¿Por qué? Porque nos ponía dentro de una macro región para elegir a un solo senador y peligraba inclusive los dos congresistas que tiene esa región, entonces como diputados, ¿no? Entonces, al final se ha logrado y eso es lo que me da pena que la gente no pueda, podemos decir, en algún momento de decir no, sino decir sí. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, en mi región, en Ucayali, yo ya tengo un senador y garantizado mis diputados. Entonces,
pero almirante, ¿de quién es la culpa? La culpa es de su bancada. Eso es lo que a todos nos molesta, que no reconozcan. Si no hubieran manoseado la cuestión de confianza, como la han manoseado, tendríamos bicameralidad. Todos estaríamos haciendo campaña por la bicameralidad, porque es una buena cosa la bicameralidad, en eso estamos todos de acuerdo, pero tenían que manosear la cuestión de confianza, quitarle poder al Ejecutivo. Ya lo habían hecho inconstitucionalmente vía reglamento del Congreso, para quitarle poder al Ejecutivo de nuevo y, ¿no es cierto?, como furgón de cola, además de una iniciativa aprista, y persisten en ese empeño. Bueno, no se les puede creer. ¿Qué reforma podemos hacer si se les manda un proyecto y ustedes sacan otro proyecto completamente distinto y con un asunto tan grave como ese? Mira, ese es un tema que se ha llegado, no solamente nosotros, como es un tema de conciencia, se llegó acá y se sacó esa ley. Ahora, bueno, yo no creo que nunca está reparada, ¿no? Es un tema que también podríamos planteando acá y ver si es factible de revisar. Y tal vez tenemos que tratar siempre, ¿no? Ahora, congresista, hay otros temas, por supuesto, con cargo a conversarlos más adelante y más despacio. El tema aquí es que usted se tiene que ir ahorita porque tiene reunión de bancada, pero el tema aquí es que van a tener que hacer muchos actos públicos para que se les pueda creer, y no sé si estén preparados para eso en este momento. ¿Usted cree que su bancada lo está? Mira, yo creo que tengo que trabajar también internamente. Somos un grupo político, hay diferentes formas de pensar, y yo tengo que tengo que contagiar un tipo de liderazgo, como te digo, basado en valores, basado en otras cosas, y no en la imposición. Yo creo que en eso nos hemos excedido, ¿sí? ¿Verdad? Mira, yo tengo que estar en esta reunión, yo tengo el Congreso. Yo te agradezco bastante esta oportunidad que me has dado, porque, mira, yo creo que todos tenemos que aperturar un poquito. Y bueno, no más, yo te agradezco y estoy a tu disposición. Perfecto, almirante. Cuando quiera, viene acá, estamos cerquita, a 3 cuadras del Congreso. Es un convento bien bonito, le digo. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y nos despedimos del congresista Tubino, pero vamos a una pausa. Nadie se mueve y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 32 minutos y continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También estamos conectados con Huánuco a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres; Atipo, Radio Milenio; y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, chicos, qué suavecito nuestro congresista Tubino. Promete altura. Eso hay que decirlo. Se ha tenido que comer sus palabras, porque él ha sido conmigo y con otras personas, por supuesto, periodistas, políticos, parlamentarios, tremendamente agresivo en Twitter. Y claro, hay que quitarle el Twitter. O sea, para empezar, ¿no? Le quitan el teléfono y se ahorra la mitad de los problemas que tiene. Y ya prometió que ya no va a usar estas palabras caviar, terruco, que le suelta a todo el mundo, pero alegremente, ¿no? Y que reflejan lo que decía hace un momento, esta manera media paranoica de ver el mundo. Todos nos odian. Ahora, imagínense ustedes que todo el día tus pares, las personas con las que trabajas, con las que asistes a comisiones, al pleno, te dicen: nos odian, nos odian, nos odian. Tú también comienzas a repetir: sí, pues nos odian. Lo que pasa es que nos odian. Y te terminas creyendo. Psicología masa, básico. Y felizmente en eso sí, el almirante tiene formación y sabe que los grupos pueden ser manipulados con este tipo de sugerencia perpetua, ¿no? Todo el tiempo las sugerencias te odian, ¿eh? Por si acaso te odian, te desprecian. Y como decía Juan Carlos Tafuri, es un mecanismo muy infantil, que lo está usando Alan García ahora. Ayer en un tuit lo volvió a usar. También, los enemigos que nos odian.
Lo que quiere decir en realidad es que el que odia es él. Pero como no lo puede reconocer porque nadie quiere reconocer que odia, hace en sus palabras, ¿no es cierto?, le imputa al otro su propia conducta. Eso es un mecanismo de los niños, ¿no? Mami, la típica, ¿no? Todos los niños me odian en el colegio. No, lo que pasa es que tú estás odiando a todos los niños, que es completamente diferente. Pero como no lo puedes decir porque eso es muy feo, te hace sentir muy culpable, tienes que decirlo al revés. Bueno, miren, esos son como que básicos, ¿no? Ahora, también la mentira, ¿no? No hemos tenido tiempo de hablar de eso con el congresista, pero fíjense, anoche yo vi la entrevista de Mávila Huerta y de verdad que ya no te quedaba sino reírte. Estaba entrevistando a Úrsula Letona sobre el chat, la botica, y sobre la forma en la que partieron su votación. Como les decía antes de empezar la entrevista con el señor Tubino, esa es una práctica regular en muchas bancadas. El mensaje es, te voy a apoyar, te voy a dar el número de votos exactos que necesitamos, pero que conste que no estoy de acuerdo con tu proyecto. ¿Ok? ¿Y qué se le dice al público? Hemos dejado en libertad. ¿Ok? Que no es verdad, pues. No es verdad que Karina Beteta y otras personas que conversan dicen, estoy muy confundido, Miki Torres dice, nos vamos a confundir de nuevo, cómo tenemos que votar, como no era verde y ámbar y ahora quién rojo, quién tiene los grupos, ya tú vas con el último grupo al final para los votos que falten. Evidentemente están coordinados quién vota rojo, quién vota verde, quién vota ámbar y quién se para y se va, incluso dice, y los que se tienen que ir. Y eso fue lo que pasó en la realidad, exactamente eso. Bueno, anoche Úrsula Letona insistía en que cada uno había votado libremente. Y Mayra le leía el chat y ella insistía en que cada uno había votado libremente. O sea, entonces, claro, si tú ya estás partiendo de un universo, ¿no?, donde te están diciendo, es como si, fíjense, yo agarrar este vaso, lo tirara al piso, se me cae, ¿no?, y se rompe. Y yo lo miro a Abel y le digo, yo no fui. Y Abel me está mirando. Y digo, pues sí, tú sí fuiste. No, yo no fui. Pero todos lo hemos visto, yo no fui. Bueno, lamentablemente hay gente que reacciona así. Y eso le hace mucho mal a cualquier propuesta de rescate que esté planeando Fuerza Popular ante la opinión pública. O sea, mentir, insistir en la mentira, denigrar, vivir en una conspiración paranoide, nada de eso le hace bien. Nada de eso le hace bien. En lo de Chávarri ya están dejando ver que podrían sacrificarlo. No sé si te parece a ti un poco esas... ya estamos en el plan de que la justicia diga, que tenemos otras acusaciones constitucionales, claro, pero el lunes no le dan quórum a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, el quórum se lo tienen que dar ellos para poder proceder con la acusación contra Chávarri. ¿Por qué no le dan quórum? Porque siguen creyendo que Chávarri nos va a proteger. Ahora, hay otra historia que creo que es relevante el día de hoy, que tiene que ver con el informe Lavallato. Así que un poquito de atención en esta, ¿ok? Abel tiene más años de periodista que yo también muchos años, y acá mis calichines, mis pulpines no suman mucho, pero en fin, Eduardo ni que se diga, tiene 1000 años detrás del control, ya. En todos los años en que yo he cubierto el Congreso, yo jamás, les digo, jamás, no recuerdo, y he preguntado ayer a otras personas, si alguien recuerda que se ha desclasificado el informe de una comisión investigadora. A ver, ¿tú te acuerdas de esa palabra? Nada, ya. nunca. Esa palabra no está en el reglamento del Congreso, no está en ninguna legislación aplicable a comisiones investigadoras. Es un invento de Rosa Bartra, que además las otras bancadas siguen entusiastas, sí, la desclasificación, la no clasificación. ¿Será porque son muy nuevos también? Miren, las comisiones investigadoras, de acuerdo a la Constitución, tienen apremios, es decir, pueden citar de grado o fuerza, y tienen, según la propia Constitución, la facultad de pedir el levantamiento del secreto bancario y del secreto tributario. Es decir, la comisión oficia al banco, oficia a la SUNAT y le envían la información sin la intervención de ningún juez. Si quisiera interceptar teléfonos, ahí sí tiene que pedir autorización judicial, ¿ok? Pero bancario y tributario se le pide al banco y se le pide a la SUNAT. Y se los digo porque yo he sido investigada. Entonces sé perfectamente cómo funciona. Muy bien, esa fue cortesía del gobierno de Alan García. Claro, estaban investigando a mi esposo, pero investigaban mi patrimonio también a mí, mis teléfonos, todo. Vivísimos, ¿no? Pero bueno, entonces, luego la comisión
hace su informe, que tiene unas conclusiones y unas recomendaciones. El informe normalmente es un cuerpo largo y luego lo que se votan al final en el pleno son las recomendaciones y conclusiones. ¿Ok? Nunca se votan los anexos. Si hay anexos con información tributaria, información contable, direcciones particulares, asuntos que pertenecen a la intimidad de las personas, eso se remite a la Fiscalía en la medida en que el Congreso determine que hay delito. Y se remite para conocimiento, porque el fiscal tiene que volver a hacer toda su investigación. Entonces, esto de que no podemos soltar el informe porque hay información confidencial de personas particulares es mentira. Tendría que estar muy mal hecho ese informe para poner asuntos de carácter íntimo o particular. Pero muy mal hecho. Solamente se ponen las cosas que son relevantes para las conclusiones y recomendaciones. Nada más. Y eso es lo que se vota. Entonces, explíquenme ustedes la desesperación, porque lo que hemos visto ayer es una escena desesperada de Rosa Barta pegando de gritos a tal punto que el presidente del Congreso le dijo, usted puede gritar toda la mañana. Ya votamos esto, para que pase, para que se distribuya entre todos los congresistas. Y se vote hoy, se iba a votar hoy. Y asunto arreglado. Yo he escrito el domingo que ese informe yo lo mandaría al archivo porque no sirve absolutamente para nada. A ver, un informe que excluye a Alan García, a Keiko Fujimori, de una investigación sobre coimas en obra pública, es pues ridículo. Excluye, la portada de Perú 21 pone excluye a Nava. O sea, por Dios, el tema de transportes de Don Rey ha sido requete investigado, proveedores de Odebrecht, sus hijos. Entonces, ni siquiera mencionarlo, ¿no? No te digo ya, ni siquiera mencionarlo. Yo no te digo acusarlos de algo. Entonces, ese informe no sirve absolutamente para nada. No tiene nada nuevo y los borradores de ese informe han circulado por redacciones hace semanas. Todo el mundo los tiene. Por favor, no hay nada que no haya sido revelado antes por IDL Reportero, por Cuarto Poder, por El Comercio. No hay nada que usted no haya leído. Está todo lo que la prensa ha puesto a disposición del público. Y lo que la Fiscalía tiene, que ha obtenido de sus investigaciones y diligencias en Brasil, eso no lo tienen en la famosa comisión Lavallato, porque esa comisión no ha tenido acceso a la información fiscal que es producto de la investigación fiscal y que no tiene por qué compartirse con una comisión investigadora. Ustedes recuerdan que citaron al fiscal de la Nación y a los fiscales anticorrupción para que vengan y les cuenten todo lo que habían trabajado. Los fiscales no podemos hacer eso, esto es información confidencial y además la Constitución protege esa investigación autónoma. Entonces, esta comisión no tiene nada. Lo que han hecho es talar un árbol, ¿no es cierto? Porque han hecho ayer 1.500 páginas para 120 congresistas, todas con sello de agua. Y con su nombre. Y con su nombre, el sello de agua, cada página en 4 puntos. Eso lo borras más o menos en 1 minuto. Hay que ser una necia, realmente una necia, para creer que eso te da alguna seguridad. Y 2, ¿qué tiene ese informe de valioso? Nada. Entonces, ¿por qué lo quieren dilatar hasta la próxima semana? ¿Qué pasa la próxima semana? ¿O qué va a pasar antes de la próxima semana? Se acaba la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori. Entonces quieren votarlo después de que termine la audiencia. A este paso de repente no les lía tampoco. Quieren votarlo después. ¿Por qué? Porque es evidente que el señor fiscal va a decir, señor, he aquí una prueba más del despliegue efectuado por el grupo fujimorista en el Congreso de la República para excluir a su líder política de una serie de eventos vinculados manifiestamente con la corrupción de Odebrecht. Acá está, 0. Es una comisión, la verdad, que no aporta nada y que pudo haber aportado mucho. ¿Por qué? Porque los temas concretos de obra pública, que es lo único que han estudiado, están casi todos ya sometidos a investigaciones realizadas por la misma Fiscalía, en distintas fiscalías en el Perú. ¿Ok? Porque esto se trata de obras públicas en distintos puntos del Perú. Entonces, eso ya está investigado y avanzado. Lo que hubiera sido interesante de obtener es el histórico. Es decir, desde 1979, Odebrecht opera en el Perú.
con el abuelo del actual presidente del directorio, que ya no es presidente del directorio, era Marcelo Odebrecht. ¿Ok? Entonces, desde la primera obra pública en el extranjero de Odebrecht se realiza en el Perú. Chavimochic, con los militares, con Morales Bermúdez. Y tienen una tremenda actividad durante el gobierno de Alan García. Hay una nota a pie de página en el libro escrito en el año 94 por Pedro Cateriano sobre, ¿no es cierto?, pagos a Odebrecht que tenían que aprobarse en crédito suplementario en 1991. Y que varios parlamentarios de oposición se negaban a hacerlo efectivo y que el APRA hacía lobby para que se le pagara a Odebrecht. 1991. Entonces, yo creo que esa comisión, si hubiera hecho una investigación histórica de la presencia no solo de Odebrecht, sino de otras constructoras brasileras que sí, esas sí llegan a partir del año 2005, ¿no es cierto?, hubiera sido mucho más interesante. ¿Cuál es el origen de la corrupción? ¿Cómo se permitió? ¿Cuál es el origen de la corrupción en toda la industria de la construcción civil, que es conocida? Bueno, eso documentarlo con claridad, estudiarlo y preparar un proyecto de ley, ¿no es cierto?, o algunas recomendaciones legislativas para evitar que esto suceda. Ese ya hubiera sido un gran avance. Para eso se hacen las comisiones investigadoras, no para suplir a la fiscalía. La Constitución lo prohíbe expresamente. No puedes arrogarte atribuciones fiscales. Tú no acusas a nadie. O sea, la Comisión Lavallato y las comisiones investigadoras no pueden acusar a nadie. Acusa el titular de la acción penal, que es el fiscal. Nadie más. Ellos pueden hacer recomendaciones y el fiscal puede hacer lo que le dé la gana con la famosa recomendación. Y como reitero, en la mayoría de casos ya las investigaciones están abiertas. Kuczynski y Toledo, obviamente, investigación abierta. Humala y Nadine, ni que se diga. Ex primer Fernando Zavala, por las investigaciones a Kuczynski y a Toledo. Añaden ahora a Cornejo, que lo tenían salvado, ¿no? Lo único que significa eso es que ya le bajaron el dedo en el APRA, pues, ¿no? Ya que lo investiguen nomás, ¿no? Es una cosa de locos. Obviamente Cuba, si Cuba ha confesado, ¿qué cosa hay que investigar ahí? Susana Villarán y sus exgerentes, ¿ya? También el ministro Castilla, el ministro Merino, el ministro Mayorga, el ministro Benítez, el Rosa Ortiz, todos los ministros de Energía y Minas de la época de Humala. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Las amigas de Nadine, Jorge Barata, en fin. Ya todos les llaman así, lavado, colusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, qué sé yo, tipos penales, porque, bueno, los voy regando por donde quiero. ¿Para qué sirve eso? Para absolutamente nada. De verdad, les digo, para absolutamente nada que no sea talar un par de árboles. Para la satisfacción personal de señora Bartra, que ayer se dio cuenta que este mamarracho iba a salir a la luz pública durante la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori y se tiró para atrás. Pero se tiró para atrás como poseída. Ahí sí que parecía Anabel. ¡Ah! ¿No es cierto? Estaba poseída en el pleno, se la tuvieron que llevar, la sacaron afuera. Luz Salgado vino y le mandó una mirada, pero así de terror a Salaverry y se lo llevó de las mechas. Y obviamente Salaverry regresa y se pasa el dedo por la cabeza y dice, hasta acá, hasta acá. Es como el ruido que me hacen a mí arriba en el techo cuando estoy hablando. Acá sobre este estudio hay una oficina. Entonces a veces, no sé, zapatean acá arriba y no escucho al invitado que me está hablando por teléfono. Hasta acá estoy, así, hasta acá. Igualito que Salaverry. Hasta acá. ¿Qué Claro. crees que le haya dicho Luz Salgado? Y me imagino que No podemos aprobarlo, Daniel, no podemos soltarlo hoy día, Daniel, no podemos, porque no habíamos calculado lo de Keiko y claro, pensamos que eso se iba a resolver lunes o martes y mañana ya es miércoles y no lo podemos discutir el miércoles. Claro, y mañana es feriado, ¿eh? Jueves hay pleno, pero mañana es feriado, entonces eso es... Todos van a misa, Día de Todos los Santos. No, sí, por favor. Y el viernes tampoco van a trabajar porque es feriado para el sector público. O sea, la semana del Congreso ya acabó, ¿ah? Disculpen, todos ustedes que tienen que trabajar, pobres misios, pero ellos ya hoy acaban. Hasta el lunes no nos vemos. Fin de semana largo. ¿Ya? Entonces, claro, así no se avanza. Ya es para el lunes, pues. Claro, y evidentemente el fiscal y el juez Richard Concepción Carguancho sí trabajan domingo y feriado, porque hay audiencia ininterrumpida. Y al ritmo que vamos, a ver, vamos 4, hasta 5 vamos ya.
5, faltan 6. Pero hemos visto que ayer la audiencia para Ana Vega duró 3 horas. Entonces, se hacen mañana y tarde. Probablemente el domingo tengamos una resolución. O mejor que la alarguen hasta el martes, ¿no? Si ya la han alargado tanto para que el fiscal pueda introducir como elemento de convicción este informe mamarrachento. Sería interesante, ¿no? Porque claro, sería interesante que se diga qué pasó con la comisión investigadora de los contratos de Odebrecht en el 2008. Digo, no le echo la culpa a nadie, pero ahí hubo una comisión investigadora. Se ha citado al señor Reyardo para que cuente qué pasó en esa comisión investigadora. ¿Se ha sacado del archivo toda la documentación de esa comisión investigadora? No creo, ¿no? No creo. Yo creo que acá toda la oposición va a mandar este informe al archivo. No porque no esté de acuerdo en que acusen a los que ya están acusados, sino porque es redundante con lo que ya existe. Y 2, excluye a Alan García, por el amor de Dios. Bajo su gobierno, solo por el Metro de Lima, tramo 1 y 2, se han cobrado 24 millones de dólares de coima, reconocido por los brasileros. Hemos pagado 10 millones abajo de Cuba y 14 millones para los altos funcionarios. ¿Qué tienen en el oído en la Comisión Lavallato? Cera, no han escuchado. 14 palos para arriba. Y eso no está en el informe Lavallato. Y lo sabe todo el Perú. Es una vergüenza, pues. Francamente es una vergüenza. Y es prueba plena para el fiscal José Domingo Pérez de que hay una estrategia de utilización de Fuerza Popular como una agrupación dedicada a encubrir sus actos y los actos de sus aliados políticos. Eso es lo que no quiere Rosa Bartra que se sepa. Ese es todo el misterio. Yo ayer me rompía la cabeza y decía, pero ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es la desesperación? ¿Por qué le quieren poner sellito de agua a todo? Si el lunes lo van a debatir y va a ser público. ¿Cuál es la urgencia de aguantarlo 4 días? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? La audiencia. La abogada de Keiko Fujimori, anexo, le dicho, no toquen ese tema hasta que no se determine esto. Que va a ser peor. Y efectivamente ya es peor, pero el roche es peor ahorita. Una comisión completamente, de verdad, desacreditada. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacio. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 53 minutos. Ustedes están A Pensar Más con Rosa María Palacios y continuamos hablando de la comisión Lavajato que el día lunes va a empezar a sustentar para votarlo el martes probablemente. Yo no sé cómo pueden perder tanto dinero y tanto tiempo. De verdad, esto es dinero de todos los peruanos. ¿Cuánto cuesta una comisión investigadora Depende, de este tipo? Depende. Hay unas muy económicas que pueden ser 5 miembros, hacen sus citaciones durante la semana, ¿no es cierto? Van recogiendo información, trabajan básicamente con archivo, biblioteca y tienen 2 asesores. Eso, baratito. Este ha costado, no sé, creo que 30 millones de soles. Y en papel ni se diga. Como decía todo el mundo ayer, Galarreta les compró sus tablets y argumentó que con eso era la liberación del papel. Ayer han impreso 1.500 páginas por cada congresista, 130 congresistas. ¿Qué tal? 1.500 páginas por 130 congresistas. O sea, es casi una imprenta lo que han tenido ahí, una editorial, ¿no? Es una vergüenza. Tú puedes colgar perfectamente el informe y que lo lean ahí en la computadora, por eso les has comprado sus tabletitas pues para que miren. No, es que para que los periodistas no lo vean. Si todos los periodistas lo tienen, señora Bartra, por Dios. O sea, ¿por qué cree que la República lo tiene hoy día en primera plana? Porque ya lo tiene, pues, como todo el mundo. Rosa para María, que nadie lo filtre. eso. ¿Qué secretos hay? No hay ningún secreto. Todo esto es un show. Ayer ha sido un show escandaloso, vociferante, pero un show al fin y al cabo. Eso es todo lo que hay. ¿No es cierto? Pero en fin, acá me están preguntando. Giancarlo Peña pregunta, por favor, que expliques cómo la inversión de la coima regresaba con arbitrajes amañados que siempre ganaba Odebrecht. Creo que son dos cosas, dos delitos distintos, o sea, no hay que confundirlo, ¿no? Una cosa es el cohecho, es decir, yo pago una coima para obtener un contrato, ¿ok?
Y la otra es cómo recupero lo que he gastado en pagar la coima. Y hay muchas modalidades. Una es con un sobrecosto en la obra. ¿Ya? Si yo pago pues 3% del valor de la obra en coimas y tengo un sobrecosto del 5%, hasta con ganancia estoy saliendo. ¿Se dan cuenta? Y efectivamente, en el caso de Odebrecht, y no solamente de Odebrecht, sino de otras empresas constructoras brasileñas y peruanas también, y de otras nacionalidades, capitales de otros orígenes, siempre se discute los adicionales de obra. En la construcción, pactar a suma alzada es rarísimo. Nadie te pacta a suma alzada. Normalmente es con adicionales de obra. Y es en esos adicionales donde normalmente se establecen conflictos. Y los conflictos tienen que solucionarse o en la vía judicial o en el arbitraje. Como en el arbitraje es mucho más rápido, se pacta arbitraje en casi toda la contratación privada del día de hoy. Porque si no te demoras la vida eterna. Y efectivamente el arbitraje puede salir a tu favor o puede salir en tu contra, puedes tener razón o no puedes tener razón. Lo que sucede es que hay una investigación en este momento de árbitros que han fallado en arbitrajes, siempre favoreciendo a Odebrecht. ¿Ok? No es el caso de que siempre favorecen a la parte privada, que no es verdad. El Estado peruano ha ganado muchos arbitrajes a su favor, sobre todo los que son en el CIADI y en otros entes internacionales, porque ha contratado buenos abogados, porque se ha defendido bien. Pero estos arbitrajes pactados en el Perú con jurisdicción peruana, con abogados de la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, normalmente ha terminado en fallos favorables a Odebrecht, sobre todo aquellos dirigidos por 2 o 3 abogados que ya están identificados por la Fiscalía. Ahora, que esto significara una gran ganancia para Odebrecht o no, depende cómo se mire. Yo creo más bien que en la reversión de lo que inviertes en la coima, que normalmente es cuando es gran obra pública, cuando es pequeña obra pública, cuando hablamos de un puente de $1 millón, probablemente sea 10% de la coima. Cuando es gran obra pública, ya estamos hablando de obras pues de 600, 700, 800 millones de dólares, es 3%. Se ubica alrededor de 3%. De ahí que los 24 millones de dólares por la obra del metro calzan más o menos en el 3% del monto total de la obra. Calzan más o menos por ahí. Entonces, sí, en efecto, hay una posibilidad de obtener tu retorno por otro lado. Pero es un retorno muy aleatorio, ¿no? Tendría que haber un conflicto, tendría que haber un arbitraje, podría no haberlo. Entonces es mucho mejor con el sobrecosto de la obra. Ahí sí, es donde finalmente sacas la empresa no pierde, que les quede claro. Ahora, evidentemente, de estos sobrecostos iban haciendo un fondo, la famosa caja 2, para de esa misma caja pagar coimas. O sea, acuérdense ustedes que Odebrecht no cobra coimas, Odebrecht paga coimas. ¿Ok? De la caja 2 es una caja para pagar coimas de dineros obtenidos en contratos lícitos, pero normalmente con unos sobrecostos que les permitían generar esta caja. Esa es una manera muy simplificada de explicarlo. Bueno, me están preguntando sobre la posible reunión del presidente Vizcarra con Miki Torres, porque él es el único que ha pedido cita, diciendo que va a ir acompañado de una delegación. Si el presidente decide recibirlos, yo creo que debería recibirlos con televisión, con cámaras y televisión, porque es evidente que las personas de Fuerza Popular no tienen palabra, por lo menos han demostrado no tenerla. Por eso la otra vez que recibió a 5 congresistas de Fuerza Popular, sus respuestas fueron sí, no, monosílabos. Porque si no, es inmediatamente usado. Miren ustedes lo que hizo la propia Keiko Fujimori con él. Le pidió una reunión protocolar para saludarlo, lo recibió. Y le pidió discreción. Ella, perfecto. Tuvieron una segunda reunión en donde ella fue con agenda a imponer que etiquetado de productos alimenticios. O sea, las leyes que ella quería, ¿no es cierto? Estaba sacando su ley Mordaza contra los medios de comunicación, estaba sacando su ley para que las cooperativas no fueran supervisadas por la CBS, y el presidente le dijo que no. Entonces se acabó el amor. ¿Y qué hizo ella? Ella ha esperado que el presidente presente la iniciativa de reforma constitucional que a ella no le gusta para salir a decir, es un traidor. Sí se reunió conmigo, en secreto. Él me pidió que fuera en secreto. Yo tengo que contarlo porque, bueno, ya me lo preguntaron. Nadie me lo había preguntado. Entonces, ¿cómo puedes confiar en una persona que te pide discreción y después sale corriendo a contar que tú te has reunido con él en secreto para pactar cosas contrarias al país?
sea, ¿cómo puedes aceptar eso? Nunca más, nunca más. Entonces, si la bancada de Fuerza Popular se quiere reunir con el presidente de la República, va a tener que ser con una cámara de televisión, donde se grabe absolutamente todo. Tú sabes que los entrevistados, hay algunos entrevistados legendarios, sobre todo en prensa escrita, que tú ibas con tu grabadora y ellos te esperaban con la suya. Ujú. Ah, sí, claro. Sí, sí. Porque tú me vas a cambiar lo que digo. Así que yo con mi grabadora adelante. Ya, esto es más o menos así. Cuando la desconfianza es de ese nivel, solamente es posible una reunión con una cámara de televisión delante. No hay nada que conversar que no sea en público. Punto. Todo lo que usted quiera decirme, lo dice en público. Se dirige a mí en público. No hay confianza. No es que tenemos que negociar, no hay negociación posible. Discúlpeme, todo es en público. ¿Usted tiene un proyecto de ley en favor de la educación? Encantado, me lo trae, por favor. ¿No? Nosotros no tenemos ningún problema en ayudarlo. Podemos dar nuestras observaciones técnicas al informe. Pero que usted y yo nos vamos a tomar un café y vamos a hablar de los grandes problemas de la patria, no, gracias. De ninguna manera. Y además, él lo dijo, yo hace 7 meses los busqué. Me han dicho malnacido, me han dicho traidor, me han dicho barbaridades y ahora tengo que recibirlos en privado. No. Por eso, si es por el bien del país, porque tienen 60 congresistas, que yo calculo que en 15 días van a ser 30, pero en fin, que los reciba, pero con una cámara de televisión. Yo encantado de recibirlos, señores, pero todo se hace en público. Absolutamente todo. El presidente entra a la sala y la cámara de televisión está prendida. Se retira de la sala y la cámara de televisión sigue prendida. Punto. Y puede escuchar en esos términos, pero de ninguna manera en privado. No van a querer. Bueno, no hay nada que conversar entonces. Las condiciones las pone el presidente. Los que han pedido la cita son ellos. Los interesados ahora son ellos. Y el presidente no está interesado. Quieren que esté interesado, entonces que se comporten de otra manera. Pero para empezar, como se dice, cuando tú negocias un armisticio, ¿no es cierto? Tienen que haber condiciones de confianza. Normalmente se llaman a países amigos, ¿no es cierto? A garantes, qué sé yo. Bueno, acá no hay países amigos, ni hay nadie en su sano juicio que vaya a interceder por fuerza popular después de todas las barbaridades que han hecho. Entonces es bien sencillo. Pasan, se sientan, hablan, televisión delante, todo el país escucha, ¿no? Y el presidente probablemente les diga, yo pensé que venían a pedir disculpas. Me encantaría escuchar las disculpas. O me gustaría saber en qué se han equivocado. Tú sabes que eso es bien interesante. Cuando una persona te cuenta en qué se equivocó, tú puedes medir realmente su grado de moralidad. Porque es perfectamente capaz de distinguir el bien del mal. Cuando una persona no te puede decir en qué se equivocó o te dice que se equivocó en cosas que no tienen ninguna relación con la realidad, ¿no? ¿Te acuerdas siempre los presidentes? Nos hemos equivocado en comunicar nuestro mensaje. Fuera de acá. Ya, eso no es verdad, ¿no? Has tomado una mala decisión, punto. ¿No es cierto? Te has equivocado porque esa decisión era incorrecta y nunca debiste haberla tomado porque hace daño a los demás. Entonces, cuando tú puedes sentarte a escuchar a una persona y que te dice en qué se equivocó y tú te das cuenta que sí hay una discriminación moral, entonces ya puedes comenzar a conversar. Nos equivocamos protegiendo a Chávarri porque Chávarri no era una persona que merecía protección alguna. Ah, bueno, estoy escuchando, ¿no? Y es verdad, hemos tenido mucho tiempo congresistas que tenían problemas penales y los hemos mantenido en el Congreso porque necesitábamos su voto. Ah, bueno, eso está mal, nosotros sí, eso está mal, ahí nos equivocamos. Nunca debimos haber hecho eso. ¿Crees que tengan esa actitud? Si la tuvieran, llegarían a la presidencia. Pero no creo que la tengan. O sea, eso es lo que el público quiere hoy, gente que diga la verdad. Sí, efectivamente, hemos hecho todo lo posible por obstaculizar las reformas a la Constitución. No las vimos venir, pensamos que eran contra nosotros, nos equivocamos, hicimos una pésima lectura. Nosotros creímos que Pedro Pablo Kuczynski quería meter preso a Keiko Fujimori, nos equivocamos. Pésima lectura. No era él el que estaba detrás de Keiko Fujimori, y tampoco usted, señor presidente. La están investigando en una acusación fiscal, que depende de un fiscal.
El día de hoy que depende de un fiscal y de nadie más. Así es el poder en el Estado de Derecho. A veces una sola persona, ¿no es cierto?, hace eso. Entonces, con blindajes, con protecciones, pues nos equivocamos en proteger a Alan García. Sí, pues, nos equivocamos. No teníamos por qué cargar con ese muerto tan grande, ¿no? Tan pesado. No, pues, nos equivocamos. Entonces, en fin. Acá hay mucha gente que me pregunta si el informe Lavallato puede cambiarse hasta el lunes. Sería un escándalo, pues, porque ya lo repartió. Todos los congresistas tienen ese informe. Ese informe ya fue aprobado por la comisión. Hay un informe en minoría que también se puede votar. De repente aprueban el de la minoría y no el de la mayoría. De repente, también, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué pasa el lunes, ¿no? Rosa María, Iván Rojas pregunta sobre el tema de Susana Villarán, que lo usan, dice, los fujimoristas, los fujitol, publican que no se le investiga. No, sí está investigadísima. Ella, por ejemplo, a diferencia de Keiko Fujimori, tiene impedimento de salir del país. O sea, Keiko Fujimori no tiene ninguna medida hasta ahora de contención, digamos, ¿no? Ninguna. De su libertad. Ninguna. PPK y Villarán tienen impedimento de salir del país. Y Alejandro Toledo tiene prisión preventiva por 18 meses. Está corriendo, lo que pasa es que no está en el Perú. O sea, esas personas sí tienen medidas establecidas de limitación de la libertad. Por supuesto. El problema es, de nuevo, que la Fiscalía no acusa a nadie. No acusa a los Humala, por ejemplo. Humala, para salir de la provincia de Lima, tiene que pedir permiso y decir dónde va a dormir. No los acusan. Hace un año que estamos esperando la acusación. Hace un año dijeron, ya estamos listos, ya máximo en diciembre acusamos. Eso fue hace un año. No dijeron diciembre de qué año, ¿no? Pero hasta ahora no acusan. Y la pregunta es, ¿por qué no acusan? Porque tienen problemas con el tipo penal, no hay otra explicación. Pero no es que no se les investigue. Susana Villarán sigue su proceso. Miguel Castro creo que ahora está mucho más involucrado que antes, pero siguen los procesos. Lo que pasa es que la señora no quiere dar declaraciones y hace bien. Si yo fuera su abogado, le diría lo mismo. Le grabaron el otro día, ¿no? Fue una bajeza. Eso no es periodismo, pues nos desprestigia a todos. Pobre chica, reportera muy joven, tal vez no sabe que esas cosas no se hacen, o tal vez su producción le pidió que las hiciera, pero tú no le metes en una cámara escondida a una persona que te dice, por favor no me graben. Y que lo que te dice es, te has venido de lejos, porque Susana Villarán, de acuerdo a su propia declaración, que la leí en Facebook, decía que, fuera graciosa, ¿no? Crónica de una entrevista que no di. Entonces copia el WhatsApp, donde Abel le ha escrito muchas veces a pedir entrevista y nos ha dicho que no, como todos los demás periodistas en el Perú. ¿Verdad? Y Susana Villarán es una persona muy educada, entonces contesta muy amablemente, siempre les agradezco mucho, pero lamentablemente en este momento no voy a poder cumplir, estoy en otras preocupaciones. Le contestó como contesta habitualmente. Ella a la mañana siguiente había bajado a la bodega en la playa Arica, está viviendo en un balneario al sur de Lima, en invierno, no hay nadie, porque le queda muy cerca su trabajo en Villa El Salvador. Trabaja en una escuela con niños. Y de ahí toma pues su micro y se va todas las mañanas a Villa El Salvador. Y había regresado a su trabajo, bajó a la bodega y se encontró con una reportera joven, un camarógrafo, y se le acercaron de nuevo. Yo soy la que le escribí, y Susana Villarán educadamente le contestó, y yo soy la que te contesté. No, ay, señora, le dijo, yo cubrí su campaña en La República, queríamos hacer un par de preguntas. Le dijo, no me grabes, no voy a responder ninguna pregunta, pero ustedes deben estar muy cansados porque hacía calor. Les invito, que quisieran un vasito de agua de pura buena gente. Porque los vio sudados, los vio viniendo de Lima, esperando las horas bajo el sol. Pasen, les invito un vaso de agua. Y mientras les invitaba un vaso de agua, estos lo han grabado. Después nos hacen mala fama a los periodistas, porque claro, o sea, si una mujer que está siendo procesada, ¿no es cierto?, que no te quiere dar declaraciones y que está en plena investigación, te ofrece un vaso de agua y tú le dices, no la estoy grabando, porque le dijeron, no la estamos grabando. Y después tú sacas eso como primicia, como exclusiva,
¿Qué clase de periodismo es ese? O sea, ¿no han pasado por una facultad donde les hayan enseñado un cursito de ética? El off the record se respeta y si no lo quieres otorgar, te retiras. Pero no le dices a una persona, no te estoy grabando, soy Vivasa. Vivasa. Es una porquería de periodismo, discúlpenme, pero eso no es periodismo. Eso es maltratar, o sea, es que el ser humano no tiene ninguna dignidad, es no respetar la dignidad del ser humano. Bueno, hay periodistas para los cuales los seres humanos no tienen dignidad, pero ni al más vil de los corruptos le puedes hacer eso. La cámara escondida se usa en circunstancias graves, donde no hay forma de conocer el delito si no es infiltrándote dentro de una organización criminal, y normalmente lo hace la policía. Raro que lo haga el periodismo. A veces pasa en el mundo, con gran riesgo para las personas, es verdad. Pero estamos hablando de narcotráfico, de tráfico de terrenos, de sicariato, de trata de mujeres, o sea, de cosas sumamente graves donde tienes que entrar protegido justamente para obtener la información. No pararte pues en la bodega de la casa donde vive Susana Villarán a esperar que baje durante horas para meterle una cámara mientras te invite un vaso de agua, pues, ¿no? ¿Qué creen? ¿Que les van a dar el Pulitzer por eso? No vamos. ¡No vamos! Mañana es feriado. ¡Sí! Mañana es Día de Todos los Santos. Todos los santos. Todos, mañana. están todos invitados, ¿eh? Es para todos. Todos los santos. De verdad. Es tremendo día. Y hay que decir también una cosa que me parece bien importante para el Día de Todos los Santos. En el Perú, muchísima gente, más de la que ustedes se imaginan, probablemente, nunca ha podido enterrar a la persona que perdió, que desapareció. No saben cuándo murió y no tienen un sitio para ir a visitarla mañana. Pero hay que decir que justamente por no saber qué fecha murió, para la Iglesia Católica el Día de Todos los Santos es el día en el que recordamos a todos los que han muerto, no importa en qué fecha. Entonces, hagan del 1 de noviembre la fecha de conmemoración de sus parientes para que tengan una fecha. Es tremendo, pero bastaría con tener una fecha o un lugar, ¿no es cierto?, para que la gente tuviera paz. Bueno, los que no tienen fecha ni lugar, el 1 de noviembre es una buena fecha para encontrar un poco de paz. Así que tengan un buen feriado y nos vemos el viernes de todas maneras. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.